¿Qué tal, amigos? Qué nueva y soberbia demostración nos ha vuelto a regalar Tadej Pogačar en el estreno de la temporada, en ese escenario que ya le es tan familiar como es la Strade Bianche, las carreteras blancas de la Toscana italiana. Y qué exhibición de fortaleza, de seguridad, volviendo a lanzar un ataque a 80 kilómetros de meta, llegando en solitario con un minuto de ventaja sobre el joven Paul Seixas y sobre Isaac del Toro, su compañero de equipo. Bueno, si lo miramos así de frío, tendríamos que llegar a la conclusión de que era lo normal, que era lo que esperábamos y que las apuestas en los últimos tiempos solo se cifran en ver cuánta diferencia le saca al segundo, de qué manera se produce el ataque, en qué momento y a cuántos kilómetros de línea de meta. Hemos llegado a un punto en que es tal la superioridad del corredor que empiezan a anidar en su entorno pues debates en este sentido, como el debate de si aburre o no aburre, de si la competencia no acaba de ser todo lo completa. Es inevitable, es lo que rodea a los grandes campeones. Y grandes campeones ha habido unos cuantos en la historia, pero el supercampeón y la gran estrella es lo que quiere, luchando contra la historia, el propio Tadej Pogačar, ¿no? Por eso creo que es peccata minuta y es lo de menos, analizar el rendimiento de Tadej Pogačar. Más importante me parece a mí hurgar en el futuro y ver lo que hoy nos ha confirmado, por ejemplo, un corredor como Paul Seixas o el mismo Isaac del Toro, ¿no? Y los que están por venir, porque no tenemos que entrar, considero yo, en el debate estéril, por un lado, ¿no? De si es entretenido o no es entretenido, ya lo he dicho. O sea, primero, el término boring, el término aburrido, hay que descartarlo porque nadie se aburre. Otra cosa es que haya gente que pretenda que haya mayor competencia, mayor emoción, mayor tensión, mayores opciones. Pero claro, sopas y morder no puede ser, dicen por ahí, ¿no? Al final, si quieres tener un campeón que haga historia y lo está haciendo y estamos asistiendo al privilegio de vivir una etapa así, tiene que ser con demostraciones de esta índole, que hoy recordábamos lo que ya he comentado alguna vez. No se trata de establecer comparaciones porque solo cuando acabe la carrera de Tadej Pogačar podremos llegar a la conclusión de si ha sido o no el número uno en la historia. De lo que sí podemos estar convencidos, o al menos yo lo digo y me reafirmo, porque para algo debe servir la experiencia y los años, ¿no? Sí, vi correr toda la trayectoria de Eddy Merckx. Es que Merckx no llegó a completar actuaciones tan continuas y tan formidables como las que está haciendo Pogačar, especialmente el año pasado, y a lo que se ve el comienzo de este. ¿Por qué Pogačar terminó, y lo recordaba en la entrega de ayer, ganando las 4 carreras en las que compitió el año pasado? Mundial, Europeo, Valles Varesío y Lombardía. Y comienza este año pues tal y como arrancó el año anterior, ¿no? Con la primera carrera importante, Strade Bianche, en el buzón y con el objetivo de marcar historia. Corre contra sí mismo. ¿Contra quién va a correr un tipo que vuelve a atacar a 80 kilómetros de meta y que no encuentra contestación prácticamente en ninguno de sus rivales? Pues contra sí mismo. ¿Por qué ataca a 80 kilómetros de meta? Bueno, perdón, hago un inciso muy rápido porque siempre da la sensación de que todo el mundo ha visto la carrera o todo el mundo ha sabido lo que ocurría. Lo cuento en breve síntesis para aquellos que no asistieron a ese momento mágico que hemos vuelto a vivir hoy, ¿no? En territorio italiano, en la Strade Bianche de Siena, antes heroica de Siena. Eauae, el gran favorito, llevaba el peso no solo del líder, sino de otros hombres como Cristiano del Toro, que podían y estaban llamados a ser protagonistas. Y la verdad es que estábamos esperando el momento, ¿no? Y el momento se ha vuelto a producir tal y como ocurrió hace 2 años, no a 50 kilómetros de meta, donde empezaba ya el territorio más hostil, ¿no? A 80, donde estaba el tramo de Saint Martín, el monte de Santa María, que, bueno, tenía 11 kilómetros de este rato, complicado, duro, largo, interminable a veces, y ahí ha puesto a 1000 al equipo, primero con Florian Vermeers y luego con Jean Christen, que ha acelerado enormemente, ha dejado un grupo muy reducido, y ahí ha atacado Pogačar, y no ha habido forma de seguirle. Lo intentó Pidcock, como ocurrió el año pasado, y desgraciadamente Pidcock tuvo una avería mecánica, se le salió la cadena, perdió contacto y ya no hubo manera de volver a verle el dorsal a Tadej Pogačar. En honor a la verdad, el británico ha dicho que sí, que tuvo ese inconveniente, pero que viendo el Pogačar que ha volado hoy tampoco habría tenido mucho que hacer frente al esloveno. Le honra a gente como Pidcock eso, ¿eh? Era muy fácil porque todos vimos que se le salía la cadena en el terreno incómodo y de grava, etcétera, que en ese momento Pidcock sí seguía la rueda de Pogačar. En su defecto, el que tomó la responsabilidad fue Paul Seixas, con Isaac del Toro a rueda. Y Seixas, ese es un momento
referencial en la carrera de hoy, le llegó inmediatamente después, soltando a Del Toro, le llegó a Tadej Pogačar. En todo ese tramo de los 11 kilómetros cuando faltaban 80 para meta. Lo que pasa es que luego el esloveno subió vatios y terminó soltándole a Seixas, que ya tuvo que ir haciendo la carrera en contrasentido, ¿no? Siempre controlado por Del Toro, recibiendo llegada de grupos de atrás, donde hubo un trío que por un momento dio la sensación de que podía animar la carrera, ¿no? Se entendieron muy bien desde el primer momento Pidcock, Jorgenson y Romain Gregoire, el joven francés, también un corredorazo descomunal, y ellos dieron caza a Del Toro y a Seixas, luego vino otro grupo por detrás. Hay una teoría en el ciclismo y es que cuanto más en las clásicas, a diferencia de una vuelta por etapas, un pelotón compacto, en cuanto un velocista o alguien tiene 2, 3 compañeros, sabes que van a ir a bloque, todos van a poner a alguien para cazar a los fugados, ¿no? Aquí entra la intimidación que ejerce Pogačar sobre los rivales, ¿eh? Es un maltrato psicológico. Y después el hecho de que empiezan a correr rápidamente por la segunda plaza, pues cuanto más gente llega a un grupo, en lugar de sumarse fuerzas, de sumar vatios, es al contrario. Se empiezan a controlar, se empiezan a... Pogačar hizo camino, le quedaban muchos obstáculos por delante, otros cuantos tramos, el Cole Pinchuto célebre, donde ya se le ha instituido en su honor el nombre, el Col de Letolfe, etc. Y sí, llegó hasta los 2 minutos, volvió a reaccionar Seixas hasta 3 veces, por detrás, otra vez Del Toro a rueda, y al final, pues, recortaron un poquito el tiempo, llegó con 1 minuto, y aunque las cámaras nos hurtaron porque coincidía el momento de la llegada a Pogačar, luego repetido, pudimos ver cómo Seixas soltaba a Del Toro en la famosa subida de Santa Caterina, donde Del Toro también sometió a un calvario tremendo a Van Aert, ¿os acordáis, no? En el Giro de Italia, en la etapa que concluyó en la plaza del Campo de Siena. Así fue la historia, Pogačar entró en vencedor, la segunda plaza fue para Paul Seixas, la tercera a 1.9 para Isaac Del Toro, luego a 2.4 llegaron Gregoire, Vermers y Christen a 2.7, Pidcock, Jorgenson a 2.20, a 3.46, bueno, Krohn, Van Aert, además a 4 o 5 minutos, en la edición más rápida de la historia de esta Strade Bianche, ¿no? 19 ediciones precedentes nos habían dejado el registro de 3 victorias de Fabián Cancellara, que también tiene allí dedicado el tramo de este rato en su memoria. Hoy Pogačar ha conseguido el 4º triunfo. Era el primer corredor en la historia que conseguía el año pasado ganar la Strade Bianche con el maillot arcoiris. A ver, bueno, siendo 19 ediciones tampoco es que haya que rizar el rizo con la estadística, lo apunto como tal, pero ahora sí. Segundo año consecutivo en que consigue la Strade Bianche con el maillot de campeón del mundo. Hay un detalle por si queréis lidiar, si queréis enredar, curioso y significativo, y es que ha habido 4 corredores que han ganado esta prueba, solo el corredor mundial, pero el detalle, no ha habido ningún corredor todavía que haya conseguido ganar Milán-San Remo y Strade Bianche las 2 carreras consecutivas en la misma edición. Pogačar tiene una nueva oportunidad y está a la vuelta de la esquina. El próximo 21 de marzo donde volverá a medir sus fuerzas con los Van der Poel, con Pippo Ganna y compañía para tratar de conseguir esa carrera difícil, muy difícil de ganar para él, porque no hay un obstáculo tan exigente, pero que se la tiene metida entre ceja y ceja, ¿no? Porque volvemos un poco a la historia, ¿no? Pogačar corre contra sí mismo, Pogačar corre contra la historia, y Pogačar quiere ganar todos los monumentos y quiere ganar todas las carreras y quiere superar en registros en el Tour, en Lombardía, en aquellas fechas, escenarios clásicos e icónicos donde Eddy Merckx y demás construyó su formidable palmarés. Y como decía, lo va consiguiendo. Cada año que empieza es una pequeña duda o una interrogante. ¿Va a mejorar todavía Pogačar los registros del año pasado? Y hombre, los sumos sacerdotes de la causa dicen, no, Pogačar va a mejorar el rendimiento. Y hombre, hasta ahí llegamos. Teóricamente, todavía con 27 años, avances tecnológicos, avances de médicos, avances científicos, de preparación, absolutamente de todo, un calendario más ad hoc a esos objetivos, le tienen que llevar a mejorar el rendimiento. Nadie puede pensar que Pogačar vaya a tener. Otra cosa es que jóvenes valores como los que van apareciendo también mejoren proporcionalmente más que Pogačar y que entonces se vaya produciendo la aproximación que le dé un poquito más de ambiente, de clímax a estas carreras, que digamos entronice todavía más las formidables demostraciones de Tadej Pogačar, ¿no? Bueno,
Pues yo creo que la carrera de hoy nos ha dejado un poco, sí, como crono podría hablarse casi, ¿no? La persecución por detrás. Nos ha dejado esas sensaciones. Yo particularmente las deseo. No deja de ser una opinión. De la misma manera en que deseo que Pogačar siga construyendo ese palmarés que le permita ser considerado el número uno de la historia, tendríamos ese privilegio. Yo incluso tendría el privilegio de haber visto cómo ese hombre intratable, que en su vida me pareció en su momento un enemigo cruel, como era Eddy Merckx, el caníbal, porque no dejaba absolutamente nada, pues venga otro corredor, todavía con mejor imagen, dispuesto a superar al caníbal, al menos en gestas. En números es imposible. En gestas sí, y en números en algunas carreras también, obviamente, con 27 años. Pero siempre ponemos en la balanza aquello de contra quién corrió uno, contra quién corre el otro. Y yo creo que en estos momentos esas victorias tan cómodas, entre comillas y para entendernos, de Tadej Pogačar, pueden hablar de que estamos ante un ser de otro planeta, de Andrómeda, diría Julio Agostía Brica, o por el contrario puede hablar de que hay un desierto detrás de él, porque Vingegaard no acaba porque Roglic se está marchando y porque los otros fenómenos no son corredores para las superclásicas de montaña, para las grandes vueltas. Y es de agradecer e ilusiona, a mí por lo menos me lo hace aparecer, como comentamos ayer, esa nómina de corredores importantes que van subiendo y creciendo, ¿no? Y lo de hoy de Paul Seixas ha sido impresionante. 19 años, ya dejó la esencia la pasada temporada, pero bueno, a veces dices, hombre, clase tiene para aburrir. Pero a lo mejor llega un final de temporada muy tal, mientras los demás llegan a un calendario más castigado. Y sí, aquel octavo puesto en el Dauphiné con 18 años, aquellos mundiales, el Campeonato de Europa sobre todo, etcétera. El final de temporada portentoso que hizo, vamos a ver si lo refrenda, ¿no? Cuando llegue contra los grandes rivales, en el momento de la... Joder, que lo ha refrendado. ¿Y de qué manera? No es que haya terminado segundo. No es que haya soltado a Isaac del Toro en la subida final de Santa Catalina, cuando Isaac del Toro ha estado haciendo de freno prácticamente cada vez que salía a su rueda, ¿no? Es que ha terminado con una entereza enorme después de estar 80 kilómetros, digamos que al ataque, dando la cara, exhibiendo, moviéndose, y ha conseguido soltar a del Toro y llegar por delante. No va en demérito del mexicano, porque a veces hablamos de forma muy simplona con aquello de, bueno, es que ha venido a rueda en butaca. Joder, sí, en butaca. En butaca en una etapa de plana o cuando haga el viento de cara, pero en este recorrido, con ese terreno y saltando hasta por el motorista, el desgaste del secante, por así decirlo, también es muy grande. En este sentido, por favor, que nadie ningune, del Toro ha estado espléndido, del Toro ha terminado tercero, del Toro corría supeditado a su líder y no ha habido más que hablar. Pero eso refrenda, desde luego, el rendimiento y el carrerón descomunal que ha hecho Paul Seixas, ¿no? Y creo que va a ser el verdadero aliciente de esta temporada. Bueno, hasta que llegue el Tour de Francia y entonces ya veamos la historia, ¿no? En el Giro está Vingegaard dispuesto también a enriquecer su palmarés, pero que esta temporada y estas carreras nos vayan permitiendo ver el crecimiento de este tipo de corredores. Hablamos del Toro, por supuesto, hablamos de Ayuso, corredores que ya están un poco en la élite, ¿no? Hablamos de la llegada de la irrupción espectacular, casi sobrenatural, de un corredor de 19 años como es Paul Seixas en esta carrera tan dura y tan exigente. Seguimos viendo cómo aparecen jóvenes, el propio Romain Grégoire, tiene 23 años, el ciclista francés del Grupo, ha hecho un carrerón con Pidcock y con Jorgensen realmente formidable, ¿no? Todo eso son los brotes verdes que nos hacen intuir algo que yo creo que todos deseamos, que haya mayor competencia, porque le va a dar más nivel a los éxitos de Pogačar, que los va a seguir logrando, de esto no tenemos ni la menor duda, y porque también van generando el caldo de cultivo donde se van a mover en el futuro, de aquí a un lustro máximo, los nuevos actores del concierto internacional, y son esos nombres propios de los que estamos hablando y que nos van a continuar dando espectáculo, ¿no? Hoy la carrera está ya aparcada. Era el inicio de temporada para Pogačar, ahí ha aparecido, ahí ha dominado, la más rápida de la historia, ha ganado con absoluta autoridad y con la solvencia que le da atacar a 80 kilómetros de meta. Me queda a mí siempre esa reflexión, pero para otro día. ¿Necesita hacer estos alardes? ¿Es que es tan superior que se va como y dónde y cuando quiere? Sí, pero a costa de estar 2 horas ahí rodando en solitario y tal igual. Puede ser que haya un punto, además de la enorme superioridad que ofrece, de estrategia en el sentido de que
intimida tanto que a los 10-15 kilómetros de fuga la gente se olvida de Pogačar. La gente empieza a hacer la carrera para buscar el podium y demás. Y eso a lo mejor es un golpe muy fuerte. A lo mejor un ataque a 30 kilómetros de meta permite a los rivales, sí, estar más o menos cerca durante un tiempo, darles alas para castigar más al fugado. Pogačar abre camino, abre gas, consigue 2 minutos y ahí se acabó la película, como lo hemos visto en tantas carreras precedentes. Pero es curioso ese espectáculo que tanto se le agradece, pero que puede sorprender, ¿no? ¿Qué necesidad si puede soltar a la gente en el pinchuto a 30 kilómetros de meta? ¿Qué necesidad de atacar a 80 kilómetros y darte esa paliza? Pues llegaba verdaderamente cansado, por muy sobrenatural, por muy increíble Hulk que sea el corredor, ¿no? Bueno, ahí lo dejo un poco para analizarlo, para reflexionarlo, para que lo opinéis y para que vayamos viendo cosas, ¿no? Me deja la Strade Bianche una reflexión obligada. Se ha cumplido lo que esperábamos. La confirmación de lo de Pogačar no teníamos duda ninguna. La confirmación de Seixas, de Del Toro, de Gregoire, sí. Y eso es alentador de cara a lo que nos espera. Porque vamos a ver muchas peleas. Tenemos ahora, no lo olvidemos, ya este mismo domingo comienza la carrera esperada de París-Niza, la carrera del sol, y ahí vamos a ver, ¿verdad?, a Jonas Vingegaard. Ahí vamos a ver a Juan Ayuso. Y luego tenemos la Tirreno, y ahí empezarán a aparecer los otros actores y la Volta, y volverá Seixas en Itzulia, y promete ser harto interesante porque hay una cosa que es positiva. Pogačar solo va a competir en las grandes clásicas, una detrás de otra, todos los monumentos. De aquí hasta el mes de mayo no va a correr ninguna vuelta, solo las grandes clásicas. Es decir, el resto de las vueltas de una semana, interesantes, históricas, importantes, nos van a permitir ir viendo la pelea generacional entre los Vingegaard y aquellos corredores que van marcando, el propio Evenepoel, que ya ha hecho mayoría de edad pese a su juventud, y los jóvenes que van pidiendo el sitio y el puesto. Ese es el primer gran atractivo. Mañana empieza París-Niza, ya tenéis por ahí la previa, para si la queréis consultar. Y mañana desde las 3:20 de la tarde estaremos naturalmente en la sintonía de Eurosport, en la Casa del Deporte y en la aplicación HBO Max para ofreceros el desenlace de esa primera y atractiva etapa. Y el lunes la Tirreno Adriático. Y como decimos, que la fiesta continúe. ¿Cómo era? Show must go on. Pues eso. Que no pare la fiesta y que el show continúe por mucho tiempo. Gracias, amigos.